saludarles, qué bueno poder verles. Guatemala, el país de la eterna primavera, forjada en el centro de América como una de las ciudades más importantes, como un país de eternidad y como un país sublime en el cual su gente es cálida, donde podemos apreciar diversidad de culturas y sobre todo apreciar esa calidez humana que nos da cuando entramos a Guatemala. Así que pues hoy estamos celebrando el 199 aniversario de la patria y no es para menos, ¿verdad? Hemos luchado contra muchas cosas durante nuestra historia y hoy celebramos una de las cosas más importantes, la libertad. La libertad de un pueblo, la libertad como una idea y sobre todo el empuje de cada día a ser mejores ciudadanos, por supuesto amando cada una de las cosas que están en nuestra querida patria, respetándolas y siendo personas con un civismo y un ardor y fervor patrio inigualable. Así que chicos, bienvenidos a esta clase. Hoy quisiera compartir con ustedes una nueva lección, ¿verdad? Y tiene por título La Iglesia en el mundo medieval. Este título y esta lección vamos a utilizar tres inteligencias para verla, que son la intrapersonal, la lógica y la interpersonal. Ustedes recordarán que a lo largo de la historia la Iglesia ha tenido un papel trascendental, y es que desde el año cero, cuando se marca el inicio de la cristiandad, podemos ver cómo la influencia de todo lo cristiano, de todo lo referente al tema de la Iglesia de Jesús, ha tenido relevancia en nuestra historia. Ahora bien, hay algunas connotaciones muy significativas a lo largo de la historia, y es que la Iglesia ha tenido gran poder en la política o ha estado cerca de la política por muchos años. Así que les invito a conocer un poquito más de esta Iglesia en el mundo medieval, que es a donde estamos refiriéndonos. Así que durante la Edad Media la sociedad europea vivió bajo la influencia eclesiástica católica, pues casi todo el continente era cristiano. Así nació el concepto de cristiandad, una sociedad unida por una fe, que era el cristianismo, y una institución que en este caso era la Iglesia. Ahora bien, ¿cómo estaba organizada la Iglesia en aquel entonces? Bueno, dice que en el medioevo la Iglesia adquirió un gran poder económico, ya que era propietaria de grandes extensiones de tierra y por recibir diezmos, así como por influir sobre la población. La cabeza espiritual de la Iglesia era el Papa, quien ustedes sabrán que a lo largo de la historia se ha mantenido en esa jerarquía, quien también era soberano de los estados pontificios. El clero se dividió en dos grupos, que era el clero secular, que agrupaba a los miembros de la Iglesia que vivían junto con los laicos, o sea, el Papa, los arzobispos y los obispos. Los párrocos tenían mayor cercanía con la población y estaban a cargo de parroquias donde oficiaban los sacramentos e instruían a los fieles. Y por otro lado estaba el clero regular, lo conformaban los religiosos que vivían congregados en monasterios. De ese modo se alejaban de las actividades mundanas para dedicarse a la oración, el estudio y el trabajo comunitario, como todavía sucede hoy en día, ¿verdad? Que hay algunos lugares donde las personas se especializan exactamente para servir dentro de la Iglesia Católica. Y no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino que ahora, como ha habido una división a partir de Martín Lutero, pues ya hay iglesias protestantes y hay seminarios también de iglesias protestantes. Entonces la Iglesia va en esa línea. Ahora bien, ¿cuál fue la influencia de la Iglesia? Prácticamente las decisiones políticas se tornaron en ese entorno de la Iglesia, y prácticamente había una gran influencia del lado político con respecto a esta Iglesia católica. Durante muchos siglos se pensó que había pues discrepancias en cuanto a la Iglesia, y se fueron levantando diferentes grupos, como son los gnósticos, como los mismos evangélicos, como los islámicos, o sea, se ha dividido esta opción de ideas, y nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos de respetar las ideologías de cada pueblo con respecto a su división. Pero en este caso, hablando propiamente de la influencia, podemos decir que políticamente la Iglesia tenía una gran influencia. Y es que muchas cosas que sucedieron durante el descubrimiento y la conquista de América, fue la Iglesia quien tuvo cierta repercusión en esas decisiones que se tomaron. Entonces tenía una gran influencia. Por otro lado, ¿cuál era la situación del clero? La riqueza y el poder de la Iglesia alimentaron algunos vicios que afectaron la autoridad moral en esta institución. Como toda institución, llegó a causar algo moral, las riquezas y los vicios que se llegaron a tener, y esto lo marca la historia. Entre ellos estaban
la simonia, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos por medio de influencias o dinero, el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso y la aprobación de tener pareja, que también es un problema que se ha dado a lo largo de la Iglesia Católica. El nepotismo, que era la preferencia que tenían algunos gobernantes por sus familiares para investirlos con cargos religiosos, y no lo hacían simplemente porque tenían vocación, sino que era porque tenían esa cercanía familiar. Y la investidura laica o el nombramiento de religiosos por parte de los poderes seculares no era tan bien visto ni era permitido. Por otro lado, también podemos hablar de las discusiones por el poder religioso y el poder secular, que a veces se concentraban por parte del Estado, pero la Iglesia quería tener cierta autoridad. Según el pensamiento medieval, Dios entregó a los hombres un poder espiritual que daba a la Iglesia la autoridad religiosa y un poder temporal que estaba en manos de los jefes políticos de la tierra, en representación de los reyes y emperadores. Entonces hubo una pugna ahí entre reyes y papas, reyes y sacerdotes. Había una pugna de poder que en la historia nos marca que muchas veces ganó la Iglesia y muchas veces ganó el Estado a través de los reyes. Ahora, ¿cuáles eran las creencias religiosas en la Edad Media? Toda la reforma religiosa de la Iglesia Católica alcanzó gran influencia social, que se evidenció con la consolidación de la religiosidad popular que formó desde la caída del Imperio Romano. La fe de los cristianos se fundaba en la esperanza de una vida mejor, que todavía aún se mantiene esa idea, y se expresaba en la veneración a la Virgen María, a los santos, a las reliquias y en la realización de peregrinaciones hacia diferentes santuarios religiosos como Santiago de Compostela mediante los sacramentos. La Iglesia se aseguraba que ser parte integral de la vida de los cristianos desde su nacimiento hasta su muerte. La Iglesia orientaba a esa religiosidad popular a fin de que los infieles no cayeran en herejías o falsas creencias. Prácticamente regulaba esa vida cristiana o regulaba esa parte de la moralidad. Así que, chicos, les invito a que sigamos viendo algunas ideas acerca de la Iglesia y cuál es su historia. Y por supuesto, como siempre les digo, mucha fe, mucha confianza, bendiciones para sus familias y para ustedes, que estén muy bien. ¡Ánimo!